Bienvenidos a Aperturas de los Mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez comenzamos con noticias del mercado colombiano, bastante relevantes para los emisores. Les cuento que Ecopetrol informó que en desarrollo del acuerdo marco de inversión suscrito con AES Colombia, anunciado el pasado 14 de abril del 2025, se han cumplido las condiciones precedentes y los requisitos legales necesarios para adquirir el 49% de participación en dos de los 6 proyectos que conforman el clúster eólico. Los dos proyectos denominados JK1 y JK2 están ubicados en el departamento de La Guajira y el valor de su adquisición ascendió aproximadamente a 25,5 millones de dólares. JK1 y JK2 cuentan con una capacidad asignada de 259 megavatios e incluyen una línea de transmisión, en este caso de 35 kilómetros, que conecta con la subestación colectora. Para su desarrollo, Ecopetrol y AES Colombia avanzan en la estructuración de un esquema de ejecución y operación a través de un patrimonio autónomo. Una vez finalizada la construcción y entrada en operación, los proyectos JK1 y JK2 generarían alrededor de 1.100 gigavatios hora por año, equivalente a cerca del 12% de la demanda energética promedio del grupo Ecopetrol, lo que contribuirá a la eficiencia en costos energéticos y al fortalecimiento de la confiabilidad operativa. En el marco de esta adquisición, aún se encuentra pendiente el cumplimiento de las condiciones precedentes correspondientes a los 4 proyectos restantes que conforman el clúster eólico Yaiguama KI y que permitirá completar, en este caso, la compra del 49% del total de ese mismo. Ecopetrol informará oportunamente al mercado cualquier avance adicional en este proceso de cumplimiento de la normatividad aplicable hasta adquirir la totalidad del porcentaje del clúster antes mencionado. Eso en materia de Ecopetrol, la petrolera colombiana. Pero también tenemos noticias del Banco de Vivienda, pues les cuento que la Junta Directiva aprobó convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que será, en este caso, el 12 de junio del presente año, a partir de las 10 de la mañana. También informaron que los detalles de la reunión serán básicamente informados con la convocatoria de esta asamblea. Además, cabe recordar, la entidad informó que realizará una colocación del primer lote de la 12ª emisión de bonos ordinarios mediante el mecanismo de subasta holandesa. El monto del primer lote ofrecido es de 150.000 millones de pesos. En caso de recibir demandas por encima del monto ofrecido en este aviso de oferta, la entidad emisora podrá adjudicar una suma adicional de bonos durante la vigencia de la oferta hasta por 100.000 millones de pesos. Lo anterior, siempre que las demandas recibidas cumplan con las condiciones establecidas. En caso contrario, el saldo no adjudicado de la emisión podrá ser ofrecido en las mismas condiciones financieras aquí establecidas dentro del plazo de colocación de esta emisión. La adjudicación del monto ofertado podrá ser distribuida de las diferentes subseries según la demanda recibida. En el evento en el que el monto demandado sea superior al monto ofrecido, la entidad emisora podrá distribuir entre las diferentes subseries según la demanda recibida o decidir no adjudicar montos en alguna de dichas subseries ofrecidas. Básicamente, con esta información tanto de Ecopetrol como del Banco de Vivienda, pues les digo que ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. En este caso, por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación negativa, pierde 0,20% a esta altura y se ubica de esta manera en 2.105 puntos. Eso sí, logra sostener ese nivel que esta sesión es el resultado clave de 2.100, pero pues muy cerca a romper precisamente el mismo. Vamos a revisar rápidamente cuáles son las acciones que básicamente justifican de momento ese comportamiento a la baja. Y tenemos que la acción preferencial de Corfi colombiana es la que más cae de momento, con un 4,06% y llega a 15.120 pesos por acción. ISA, Interconexión Eléctrica, cae 3,15% hasta ubicarse en 27.700 pesos por acción. Y la acción preferencial del Grupo Argos también desciende, en este caso 2,61%, hasta los 11.200 pesos por acción. También ahí pues hacemos referencia a las 3 acciones que más caen a esta altura, pero también vemos comportamientos negativos, por ejemplo, en Grupo Energía Bogotá, en Ecopetrol, Banco de Bogotá, la acción ordinaria y preferencial del Grupo Sura en este caso. Ahí entonces tenemos que son 8 las acciones de comportamiento negativo en el inicio de este mercado bursátil colombiano. Revisamos también entonces las de comportamiento positivo. En este caso, la acción ordinaria de Corfi colombiana es la que más avanza con un 1,23%,
hasta los 14.820 pesos. Le sigue la acción preferencial del grupo Cibes, que también avanza en igual magnitud, 1,23%, hasta, en este caso, los 60.980 pesos. Por su parte, la acción preferencial del Grupo Aval avanza más levemente, 0,26%, y llega hasta los 760 pesos por acción, y Celsia también gana 0,20%, también de manera leve, hasta los 4.900 pesos por acción. En este caso, 4 las acciones de comportamiento positivo y pues que no logran de momento revertir lo que ocurre con la caída parcial que presenta el MSCI Colcap en estos primeros minutos de operación. Por su parte, así avanza a esta hora la Bolsa de Santiago de Chile. Recordemos que por la diferencia horaria, pues ya tiene un rato más operando con respecto a los pares. Hablamos de Colombia y Perú en este caso, y en relación pues a lo que pasa con Colombia, que ya vimos que tenía un comportamiento negativo, el IPSA sí opera de manera positiva, por lo menos a esta altura de la jornada. De momento gana levemente 0,18% este índice de precios selectivos de años en territorio chileno, y llega entonces a 10.370 puntos, un índice que venía perdiendo fuerza, muy consonante con lo que pasa obviamente a nivel internacional, principalmente con los mercados de Wall Street, con commodities como el cobre, que también es un fundamental bastante interesante para varias empresas dentro del mercado chileno y del mercado peruano, como siempre lo referenciamos, y en este caso un sentimiento levemente positivo en torno a lo que pasa pues a nivel internacional, que se refleja a esta altura en lo que sucede en este mercado bursátil chileno. Revisamos también cuáles son básicamente las acciones que a esta altura justifican de momento esa ganancia que está mostrando el IPSA en ya un poco más de una hora de operación que tiene este mercado chileno, que también arranca, en este caso sobre las 8:30 de la mañana, pero hora de Santiago de Chile. En este caso vamos a revisar rápidamente cuáles son las acciones que justifican ese movimiento, organizarlas en orden descendente para que nos quede claro precisamente ese movimiento. Tenemos entonces que Banco Santander de momento es la que más gana con un 2,86%, le sigue la TAM que gana o avanza 1,19% a esta altura de la jornada, Vapores también en igual magnitud, sub 1,19%, Quiñenco 0,95%, CMPC gana levemente 0,10% y Banco de Chile 0,04%. En este caso, 6 las acciones que registran de momento operación positiva en territorio chileno. Revisamos las de comportamiento negativo, como siempre lo realizamos, y la única que por lo menos tiene una operación a esta altura es Copec, que pierde 0,22%, y básicamente es la única que registra comportamiento negativo a esta altura de la jornada en territorio chileno. Ahora vamos a hablar de la tercera en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM, obviamente, también hace parte de estos mercados de integración y tiene bastante relevancia también para el tema de la integración regional. Vamos a revisar, como siempre lo hacemos, sus principales índices, comenzando por el MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional para este mercado peruano, y que de momento gana 0,75%, es decir, que se ubica en 51.718 puntos frente a un cierre anterior de 51.331 unidades. Por su parte, el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado limeño, también avanza un poco mejor, en este caso 0,90% específicamente, hasta un nivel de 1.341 puntos frente a un cierre anterior de 1.329 unidades. Ahí tenemos entonces Colombia operando levemente en rojo, Chile y Perú sí con ganancias, y por ende podemos revisar entonces cómo se comporta el índice MSCI NUAM UCD, que recordemos es el que integra básicamente el comportamiento de las tres bolsas y pues básicamente el que nos da ese tono de cómo se está comportando a modo de integración básicamente los tres mercados que lo componen, Colombia, Chile y Lima en este caso. Tenemos entonces que este MSCI NUAM avanza 0,96% y parcialmente se ubica en 1.684 puntos a esta altura frente a un cierre anterior de 1.668 unidades. Sin embargo, pues vemos que a modo general hay un comportamiento mixto, Colombia en rojo y Perú y Chile sí operando al alza. En materia del mercado peruano, les cuento que Auna reportó una utilidad neta de 9 millones de soles en el primer trimestre del 2026. Cifra 76,3% inferior a los 38 millones de soles registrados en el mismo periodo del año anterior, afectada principalmente por el impacto negativo del tipo de cambio sobre los gastos financieros netos. Pese a ello, los ingresos crecieron 13% interanual hasta los 1.178 millones de soles, impulsados por mayores ingresos en todos los mercados, un 8% en México, un 9% en Perú y un 14% en Colombia. Precisamente en territorio colombiano,
Auna destacó el crecimiento de volúmenes en todos sus servicios y el avance de los contratos de riesgo compartidos que ya representan el 21% de los ingresos totales. Además, también los ingresos provenientes de pagadores intervenidos bajaron de 19 a 14% frente al primer trimestre del año pasado, reflejando una mayor diversificación de la cartera. Y básicamente cabe resaltar también que el EBITDA ajustado consolidado alcanzó los 217 millones de soles, con un crecimiento del 7% en Colombia, aunque el margen consolidado se ubicó en 18,4% por efectos operacionales y aparte también cambiarios. Ahora básicamente, revisando ya los temas de integración NOAM, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Pues aquí tenemos ya noticias, movimientos importantes. Ayer hubo, si se quiere, un movimiento de debilidad sobre el final de la sesión para este dólar en Colombia, que recordemos había alcanzado niveles de 3.800. Sin embargo, no logró sostenerlos. Ayer el cierre en el spot o en este mercado cambiario sobre la 1 de la tarde fue de 3.775 pesos y pues ya teníamos un valor de apertura para la jornada de este miércoles sobre las 8 en punto de la mañana de 3.760. ¿Esto qué quiere decir? Una caída inicial de 15 pesos, teniendo en cuenta precisamente esa referencia de 3.775 pesos. Sin embargo, vemos que ya ahorita incluso está operando un poco más a la baja sobre los 3.757 pesos con 32 centavos. En promedio, la divisa se negocia en 3.760 pesos con 81 centavos. Y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este miércoles 20 de mayo es de 3.796 pesos con 87 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, ha tenido pues movimientos interesantes en estos primeros casi 52 minutos de operaciones. Ha alcanzado de momento un mínimo de 3.750 pesos con 65 centavos, básicamente un valor que alcanzó aproximadamente sobre las 8 y 16 minutos de la mañana, y un máximo de 3.773 pesos con 90 centavos, básicamente el pico que se alcanza a observar, siendo las 8 y 34 minutos de la mañana en ese momento que lo alcanzó. En cuanto a los volúmenes negociados, tenemos que se han transado 290 millones de dólares en un total de 398 operaciones. Ahí básicamente un volumen bastante promedio. Eso sí, pues un tema interesante de debilidad del dólar en territorio colombiano, que es un poco contrario a lo que sucede en el plano internacional. Sin embargo, a propósito de esta apertura en territorio nacional, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos. Hoy es miércoles 20 de mayo del 2026. Les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Los principales promedios de Wall Street retrocedieron ayer martes. Las acciones sufrieron presión por una prolongada venta de bonos del Estado, dejando la preocupación de que la guerra en curso contra Irán pudiera provocar un estallido de inflación en todo el mundo y a su vez persuadir a los bancos centrales para que suban los tipos de interés. Cabe destacar que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de 30 años, conocido como un indicador de cómo los operadores perciben las perspectivas económicas, se disparó a niveles no alcanzados desde la crisis financiera global hace casi 2 décadas. Los rendimientos tienden a moverse en dirección contraria a los precios. Por otro lado, a nivel local, ayer en una entrevista escuché al director de Crédito Público de Colombia, Javier Cuellar, donde manifestó que antes del 27 de mayo el 100% del swap en francos suizos estaría totalmente cancelado. Esto significa que existe la posibilidad de que el mercado del dólar en Colombia tenga afectaciones puntuales con demandas realizadas por el gobierno para terminar de completar los recursos y así completar dicho pago, o de pronto ya los tiene comprados, porque nunca informan con anterioridad qué van a hacer, siempre informan las acciones de manera posterior. Esto, sumado a estar en una preelectoral, puede seguir creando volatilidad, que es lo único seguro que tendremos hasta que todo se tranquilice. Ya estamos a 10 días de la primera vuelta y tenemos encuestas que salen y generan miedos. Independiente de cómo se comporte el mercado, ya sea usted importador o exportador, la pregunta es si ya está preparado para lo que se pueda presentar, qué tan expuesto se encuentra ante el dólar. Hoy las monedas operan en lateral con algo de volatilidad con respecto al dólar. El euro opera en 1.1603, la libra en 1.3398 y el yen en 158.98. El peso mexicano también opera a la expectativa de noticias y amanece hoy en 17.3647. Los precios del petróleo bajaron ayer con las noticias. La referencia Brent amanece en 108.11 y la referencia WTI en 101.13. Pasaron toda esta incertidumbre. Ayer el dólar en Colombia comenzó la jornada subiendo y terminó bajando con fuerza. Abrió en 3.805, subió hasta un precio máximo de 3.817,99,
para comenzar a bajar con fuerza 50 pesos hasta un precio mínimo de 3.768,10 para terminar cerrando la jornada en 3.765. La fluctuación fue de 50 pesos, se operaron 1.157 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.796,87, donde solo subió 9 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.785, 3.796 y 3.809, como soportes 3.768, 3.760 y 3.750. De nuevo le recomiendo mucha cautela con el precio del dólar. Estamos en zona preelectoral y con un mundo tensionado por la evolución de la guerra. El dólar se está moviendo de manera errática. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @corficolombiana. Que tengan un excelente día. Ahora revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través de XY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, por nombrar algunos de los más relevantes. En este caso, como bien les contamos, tenemos un comportamiento diferente a nivel nacional y a nivel internacional en este caso. De momento tenemos un DXY que se está fortaleciendo levemente, 0,08% y parcialmente de este modo llega a 99,40 puntos, 99,41. Obviamente ahí vemos variaciones en tiempo real, pero eso sí, un poco de fortaleza del dólar frente a esa canasta de monedas importantes, principalmente a la espera de las minutas de la Reserva Federal, es decir, de los pormenores, de la última reunión de política monetaria en la que estuvo, por ejemplo, en cabeza el presidente Jerome Powell, y ya pues lo que será de pronto las perspectivas de la próxima, en la que ya asumirá de lleno la presidencia del Banco Central estadounidense, Kevin Warsh, que es básicamente el nominado del presidente Donald Trump, y que asumirá también de manera formal el cargo este viernes. En ese sentido, pues un poco de fortaleza del dólar a nivel internacional. Tenemos incluso niveles pues de 99,38, 99,40 que básicamente no se observaban desde principios de abril. Entonces estamos ahí hablando de fortaleza del dólar de un poco más de un mes en este caso, y pues básicamente que no logra transmitirse a nivel colombiano, pero pues obviamente esto puede cambiar en cualquier momento. Hay factores macroeconómicos y geopolíticos que vienen incidiendo precisamente en el comportamiento de la divisa estadounidense. Ahora bien, abordando todo el plano internacional, vamos con el toque de campana en Wall Street del Lincoln International para celebrar su oferta pública inicial. Lincoln International Incorporation es una firma global de asesoramiento en banca de inversión y anunció la fijación del precio de su oferta pública de venta inicial de 21.049.988 acciones de clase A básicamente ordinarias a $20 por acción, según un comunicado que dio a conocer la empresa. Precisamente la compañía ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir 3.157.498 acciones adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y las comisiones de suscripción. Se espera que las acciones comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York básicamente este miércoles 20 de mayo bajo el símbolo bursátil LCLN, y se prevé también que la oferta se cierre el próximo 21 de mayo, hablamos de la jornada del jueves, sujeto a las condiciones de cierre habituales de Goldman Sachs y básicamente todo lo que ocurre. Cabe señalar que Goldman Sachs y en este caso Morgan Stanley actúan como gestores principales conjuntos del libro de órdenes para oferta. Esto básicamente mercados de capitales. Citizen, mercados también de capitales, y Evercore Easy actúan como gestores del libro de órdenes de Key y Buffett and Woods, y asimismo como Steel, Wolf y Nomura Alliance actúan como cogestores, en este caso en la Comisión de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Esto declaró básicamente el registro de los valores el 19 de mayo del presente año. Lincoln International opera como asesora de banca de inversión con más de 1.400 profesionales distribuidos en 30 oficinas en 14 países.
La firma ofrece servicios de asesoramiento en fusiones y en este caso también en adquisiciones, asesoramiento en fondos privados y mercados de capitales, así como servicios de valoración y opiniones de equidad. Con esto, pues revisemos de una vez cómo se comporta ya la acción de Lincoln International cotizando en esta bolsa de Nueva York. De momento, el precio se mantiene en los $20, en los que básicamente se pactó su oferta pública inicial, y vamos pues observando también cómo se puede comportar a lo largo del día ya una vez entre la cotización en lleno y pues las operaciones sobre esta acción. Ya también, pues hablando del mercado estadounidense, vamos ahora a abordar cómo se comportan los principales índices. Hablamos de principalmente el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq Composite, que son los de referencia para este mercado estadounidense. Por su parte, vamos a comenzar entonces con el Dow Jones, promedio de industriales, y que de momento a esta altura de la jornada tiene un leve comportamiento positivo. Sube entre 0,14% y 0,15%, como bien se observa a esta altura. Así, llega entonces a 49.432 puntos en este arranque también de los mercados en la primera economía del mundo. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, hablamos del índice general, también de referencia a nivel digamos global por la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo y que básicamente dan una luz muy importante de la salud tanto de la economía como del sector empresarial estadounidense. En este caso tenemos un Standard & Poor's 500 que gana también 0,34%, un poco más fuerte que el promedio industrial, el Dow Jones, y en este caso se queda en 7.376 unidades. También tono positivo en lo que respecta a este Standard & Poor's 500. Y revisamos el último de los tres en cuestión, hablamos del Nasdaq Composite, también importante dentro de este mercado bursátil estadounidense, que también, recordemos, tiene muchas empresas del sector tecnológico que cotizan dentro del mismo y también responde a esos temas de semiconductores, inteligencia artificial, básicamente todo lo que tiene que ver con tecnología. De momento un avance también incluso un poco superior a sus pares, entre el 0,55% y el 0,56%, como bien lo estamos observando a esta altura de la jornada, y de esta manera vuelve a recuperar el nivel de 26.000 que había perdido durante la sesión anterior. Ahí entonces positivo, el tono es verde en este arranque de los mercados en Wall Street, y pues básicamente eso es el comportamiento que tenemos a esta altura de la jornada en territorio estadounidense. Ahí básicamente contarles que Wall Street está principalmente a la espera de lo que serán las minutas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y en ese sentido les cuento que las acciones en la primera economía del mundo suben este miércoles, impulsadas en parte por la caída en los precios del petróleo y la expectativa por los resultados trimestrales de Nvidia, considerados clave para medir el impulso del negocio de la inteligencia artificial. El mercado recibió apoyo desde el sector energético luego de que el crudo retrocediera tras las fuertes alzas recientes. El West Texas Intermediate de referencia estadounidense bajaba hasta un 2% hasta superar los $101 por barril, mientras que el Brent retrocedía 3% hasta cerca de los $108. Los inversionistas centran su atención en los resultados de Nvidia, que se publicarán tras el cierre del mercado, y la compañía se ha convertido en el principal referente del rally impulsado por la inteligencia artificial y en uno de los mayores motores del mercado durante el presente año. Según Ben Snyder, en este caso hablamos del estratega jefe de acciones en Estados Unidos de Goldman Sachs, Nvidia ha explicado cerca del 20% de las ganancias del Standard & Poor's 500 en 2026 y una proporción similar del crecimiento de utilidades del índice. El mercado también espera la publicación de las minutas de la Reserva Federal, que podrían entregar nuevas señales sobre el futuro de las tasas de interés. Las acciones vienen de 3 sesiones consecutivas de caídas presionadas por el fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El retorno de la deuda pública a 30 años superó temporalmente el 5,19%, lo que fue su nivel más alto en casi 19 años, mientras que el bono a 10 años alcanzó el 4,68%, lo que fue su mayor nivel desde enero del 2025. Los rendimientos han subido en los últimos días tras datos que apuntan a un rebote o un rebrote mejor de la inflación en Estados Unidos y ante la incertidumbre sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán, así como su impacto en los precios del petróleo a nivel internacional. Básicamente eso es lo que sucede a nivel de los Estados Unidos. Factores, resultados corporativos, uno de los 7 magníficos, hablamos de Nvidia, que hará conocer sus resultados corporativos, y también por otro lado perspectivas de política monetaria con las minutas de la Reserva Federal. En ese sentido, también hablando de este plano estadounidense, les cuento que el presidente Donald Trump afirmó el martes que tienen que emprender un pequeño viaje hacia un lugar llamado Irán para evitar que se hagan con un arma nuclear, pero que lo lograrán de una manera cordial, mientras que su vicepresidente J.D. Vance dijo que las conversaciones con Irán están teniendo un buen progreso.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que deberán emprender un viaje a Irán para evitar que se doten del arma nuclear. Vamos a tener que emprender un pequeño viaje hacia un lugar llamado Irán. Tenemos que detenerlos, tienen lo nuclear en la mente y no vamos a permitir que obtengan un arma nuclear. Hemos hecho un trabajo extraordinario. Creo que terminaremos con eso muy rápidamente. No tendrán un arma nuclear y con suerte lo lograremos de una manera cordial. Trump dijo que había estado a punto de ordenar nuevos ataques contra Irán y le dio a Teherán 2 o 3 días para llegar a un acuerdo. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance declaró también que las conversaciones con Irán avanzan satisfactoriamente. Sin embargo, recalcó que Estados Unidos está listo y preparado para reanudar las operaciones militares contra Teherán si no se llega a un acuerdo. No vamos a firmar un acuerdo que permita a los iraníes obtener un arma nuclear. Como me acaba de decir el presidente, estamos preparados, no queremos ir por ese camino, pero el presidente está dispuesto y capacitado para hacerlo si es necesario. Vance, que encabezó en abril una delegación estadounidense en Pakistán para mantener conversaciones que no lograron un acuerdo, dijo que Irán tenía que aceptar que no podía tener armas nucleares. Y en otro de los mercados relevantes, les cuento que la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense baja este miércoles tras una fuerte caída en los mercados de bonos, ya que la preocupación por la inflación está afectando la confianza de los inversores. En ese sentido, pues les comentábamos el bono de referencia a 30 años en niveles no vistos desde el 2007 y el bono de referencia a 10 años pues está alcanzando máximos o alcanzó mejor máximos no vistos desde enero del año pasado. Esto básicamente movimientos de desvalorización o niveles de desvalorización básicamente en estos bonos de referencia. Tenemos entonces que a esta altura el bono de referencia de 10 años, que es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense y a nivel también de endeudamiento para el gobierno de ese país, de momento cae levemente un punto básico en tasa y llega al 4,65%. Ahí hablamos precisamente, si ampliamos la gráfica vamos a encontrar niveles similares básicamente a principios del 2025, básicamente enero del año pasado, niveles de desvalorización pues muy similares en este caso, teniendo en cuenta obviamente el tema de los aranceles, que ha sido un tema bastante relevante, que también pudo haber golpeado la deuda pública en algún momento, teniendo en cuenta el día de la liberación en abril del año pasado, y también pues ahora el factor geopolítico, refiriéndonos específicamente al conflicto entre Estados Unidos e Irán en el Medio Oriente. Ahí básicamente lo que sucede en materia de este mercado de bonos en territorio norteamericano, lo que viene sucediendo y básicamente cómo se ha ido desarrollando esta desvalorización desde el pasado 28 de febrero, que fue cuando inició el conflicto. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo caen alrededor de un 1% este miércoles, después de que el presidente estadounidense Donald Trump volviera a afirmar que la guerra con Irán terminaría muy pronto, aunque los inversores siguen mostrándose cautelosos sobre el resultado de las conversaciones de paz en medio de las continuas interrupciones en el suministro en Medio Oriente. Ambos índices de referencia cayeron casi $1 durante el martes después de que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijera que Estados Unidos e Irán habían logrado avances en las conversaciones y que ninguna de las partes deseaba que se reanudaran las acciones militares. En este caso, pues revisar cómo se comportan esas principales referencias del petróleo, como siempre lo hacemos, comenzando por el Brent, que es el petróleo de referencia europea, y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Podemos esperar que actualice, pero pues lo de ayer, como bien lo referenciamos, fue una caída de un poco más de $1 y pues a esta altura ya digamos que extiende esas pérdidas de la sesión anterior, mientras obviamente se relajan los tonos entre los Estados Unidos e Irán, como ya lo estamos viendo a través tanto del presidente J.D. Vance como el presidente de los Estados Unidos, que busca una salida cordial, como bien lo indicó. En este caso tenemos un Brent que pierde entre el 2,21% y 2,21% y 2,22% a esta altura de la jornada. Es decir, que con este movimiento a la baja, que también extiende, como decimos desde la jornada anterior, ya se ubica en $108,81 el barril. Revisamos también entonces el WTI, hablamos del petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, que también es referente a nivel internacional, y vamos a ver cuánto ha bajado a esta altura de la jornada, esperando que precisamente se actualice ahí. Ya tenemos el dato en tiempo real, entonces tenemos que pierde de momento 1,93%. Podemos decir entonces que ambos petróleos pierden alrededor del 2%, pero en el caso del WTI, pues con esta caída del 1,87%, obviamente cambios en tiempo real, de momento se ubica en $102
con 20 centavos el barril, ambos petróleos, entonces extendiendo esas pérdidas que mostraron durante la sesión anterior y pues básicamente esperar qué sucede de aquí al final de los mercados ya sobre las 3 de la tarde, cuando ya todos los reflectores se apaguen sobre los Estados Unidos, sobre esos resultados de Nvidia que serán cruciales en la jornada de este miércoles principalmente como referencia corporativa, y sobre la 1 de la tarde en el caso del territorio colombiano pues se conocerán las minutas de la Reserva Federal, que también, pues como dijimos, darán perspectivas de política monetaria de lo que fue la pasada reunión y lo que podría ser la decisión de tasas que se aproxima prontamente. En ese sentido, les cuento que son las 9:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en este espacio de las aperturas de los mercados. Quédense conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.